aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. La vida es como un espejo. Mientras nos vemos sonriendo, pues viviremos sonriendo. Si nos vemos con pena, pues viviremos con pena. La vida es un espejo tan valioso en donde como nos medimos, como pensamos nosotros mismos y como actuamos, somos nosotros los que identificamos esa realidad y vivimos. Pero qué hermoso es cuando identificas y cuando tienes la oportunidad de ser un espejo para alguien más. Cuando la vida te da la oportunidad de ser ese espejo de actitud, ese espejo de pensamiento, ese espejo muchas veces de responsabilidad y de valores dentro de tus hijos. Cuando nosotros comenzamos a ser espejos para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para toda la gente que de una u otra forma está en la niñez, la preadolescencia. Es hermoso hablar del espejo personal cuando tú eres el que valoras tu tiempo, tu espacio, tu vida, tu momento. Pero hablar cuando tienes la responsabilidad de ser el reflejo espejo para tus hijos, para tus sobrinos, es saber qué es ser papá, qué es ser padre. Muchas veces recordar esa actitud de valentía, recordar ese esfuerzo de todos los papás que de una u otra forma se ponen esa estabilidad de hogar. Reconocer que muchas veces tal vez no pueden demostrar en algún momento un sentimiento de tristeza porque ese liderazgo a veces les cohíbe un poco demostrarlo. Pero ser papá, ¿qué es ser un buen papá y qué es ser un mal papá? ¿Habrán malos padres? Yo creo que no. Un poco desorientados tal vez, pero esperemos hoy, ¿te parece? Sencillo tema. Así es, agradeciendo a todos ustedes por su escucha en este maravilloso programa, en lo sencillo de la vida. Y así es, tomando el día de ayer, que realmente son de los días que te hacen reflexionar como ser humano, y hablando del Día del Padre, entonces nos cuestionábamos un poco qué es el ser papá, qué significa ser padre, ¿no? Y realmente tener en cuenta que ser padre es mucho más que procrear los hijos, que pagar las cuentas. Ser padre es un acto de amor, es un viaje realmente para poder descubrir la verdadera esencia del hombre, como ser humano, como piloto de una familia. Entonces el ser padre realmente es maravilloso porque debe estar siempre muy presente en la vida de los hijos, esté o no esté con sus hijos, esté o no esté con su esposa. Muchos padres que no están dentro de la familia, pero ser padre es tener realmente esa potestad de disfrutar con tus hijos el crecimiento, de mantener este vínculo maravilloso, aunque muchas veces sea complicado ser padre, porque a veces nosotras como mujeres y como esposas, como madres, no permitimos que los padres se desarrollen como tal. Entonces no permitimos, cuando recién un niño nace, le decimos no lo cojas mucho porque no sabes cómo cogerlo, no sabes cómo tocarlo. Entonces tampoco nosotras sabíamos cómo hacerlo, pero eso es instinto. Y así como somos madres, también el padre debe desarrollar su instinto. Las madres no permitimos que los padres hagan ciertas cosas con los hijos porque somos muy temerosas, y entonces empezamos a bloquear muchos sentimientos de conexión que tiene que haber sumamente fuerte entre papá e hijo. Y es hermoso cuando lo topamos realmente este tema con mucha responsabilidad, sin querer criticar, sino entendiendo o simplemente dando esa percepción única de ser papá, de que tenemos la oportunidad nosotros también de tener un apego con nuestros hijos desde pequeños. Hablemos de, fuera el éxito que en algún momento todos los papás pudieran pasar por la labor de parto con las mamás, porque es una experiencia hermosa que los dos tienen que vivirla.
pero también el hecho de generar muchas veces esa paternidad de ejemplo, esa paternidad un poco también sensitiva, porque irónicamente si nos tratan a veces, podemos poner o pluralizar a mucha gente de que hay papás que se sienten como cajeros, o hay papás que en algún momento saben o incómodamente sienten que solo aportan económicamente. Tal vez es porque perdieron la fe y simplemente ellos tienen que buscar la manera también de reencontrarse con sus hijos. Hay muchos papás que tal vez por esa ira o ese rencor que consciente o inconscientemente pudo generar la mamá, también quitan esa fuerza de voluntad para seguir, no se diga peleando, pero sí buscando a los hijos. Hoy existen muchas maneras y muchas formas de comunicación en donde los papás también puedan en algún momento seguir buscando a los hijos si en algún momento les alejaron de ellos, y viceversa. Algo interesante que decías, entender cómo una madre cuando no canaliza bien la ira, incómodamente puede desquitarse tal vez con el papá, y eso es incómodo porque el víctima de esto ya es el hijo, y el hijo es el juez, y delante del hijo, consciente o inconscientemente, la mamá le dice o el papá le dice quién es el mejor, y le toman a un juez que en algún momento emocionalmente lo va a desequilibrar y sobre todo le va a dar una inseguridad con todo el aspecto social. ¿Por qué? Porque son los dos líderes supuestamente, y que discutan los dos líderes hace que los niños de una u otra manera sean inseguros. Por eso cuando nosotros hablamos de esta paternidad, entendemos mucho de que los hombres, cuando en algún momento nos sentimos que no nos entienden, sentimos que ya no vale la pena, nos encerramos en una cueva donde ya no queremos luchar, ya no queremos actuar, ya no queremos hablar. Pero con los hijos debería ser una fuerza de voluntad súper más sensitiva, claro, en yo poder darme el espacio para buscarle, ¿no? Y puede darse también el caso de que algún hijo se alejó mucho tiempo y le hablaron cosas malas del papá. Pues el tiempo y Dios muchas veces es sabio para darte la oportunidad de reencontrarte con esas personas. Pero sí es interesante, como tú decías, cuando consciente o inconscientemente las mujeres le aíslan al papá. Claro, le aíslan al papá por el miedo, o irónicamente pasa que las mujeres muchas veces encargan los hijos a las mamás y no les dan la confianza de dejarle al hijo con el papá. Claro. Y eso siempre preferimos la abuelita, la tía, la vecina, la amiga, ¿no? Y realmente que nosotros muchas veces hemos provocado este tipo de situaciones. Y es que ser padre también, yo creo que es el estar presente, ¿no? En la vida de los hijos. Eso es algo maravilloso. Yo creo que esto conviene mucho entre padre y madre, ¿no? Tenemos que estar en presencia, pero no podemos las mujeres cumplir un rol masculino, y peor aún los hombres cumplir un rol femenino. Entonces tenemos que hacer este complemento, este balance. Ser padres es escuchar a nuestros hijos con paciencia, porque a veces se piensa, o antiguamente era se es padre porque es el de mal genio, el dominante, el dominador, así es, ¿no? Entonces no, hoy por hoy el padre también es el que escucha con paciencia, el que mantiene este vínculo, aunque sus hijos en la vida tomen caminos diferentes a sus ideas, porque hoy por hoy pasa esto, es acompañarlos en el camino. Y es interesarnos por los logros de nuestros hijos, por las derrotas. Entonces ser padre es una aventura maravillosa, realmente es una experiencia que tal vez con este programa podemos llegar a muchos hombres que tal vez sí son padres, porque también hay padres que abandonaron a sus hijos y que se fueron y que han perdido mucho y que tienen tal vez esta posibilidad de reconectarse con sus hijos. Entonces un padre siempre encuentra el tiempo. Hay padres que trabajan todo el día y que viven en casa, pero son ausentes de sus hijos. Y el padre tiene que estar presente en todo, Andrés. O conscientemente, a veces funcionamos en un 80-90% automáticamente, que llegamos tan cansados del trabajo y no nos damos de esos espacios para preguntar cómo te sientes, cómo hacen, porque las preguntas por lo común que son es: hiciste deberes, comiste, o sea, pero nunca es una
pregunta tan consciente de cómo te sientes, porque tal vez me va a llevar más tiempo de lo que estoy acostumbrado a pasar con mi hijo. No hay tiempo, ¿no? Porque el momento que le digo tal vez cómo te sientes, estoy abriendo esa brecha o ese espacio que él cargue o pueda confiar también en mí. Ahora, ¿qué es lo hermoso? Que muchas veces el ser padre también es entender de que no necesariamente va a gustarle lo que a mí me gusta, que no necesariamente va a ser lo que yo pienso que está bueno o que está malo, porque aquí viene también un choque. Eso es la aventura de ser papá. Y aquí viene también un choque de liderazgo que suele pasar, ¿no? A veces los papás toman el tema de ser jefes de hogar, y lastimosamente cuando tú tomas el tema de ser jefe, es como su palabra lo dice, o sea, jefe y sometidos. Y la idea de ser papá es ser líder, porque un líder por lo general no manda, sino un líder hace y enseña muchas veces a las personas que en algún momento le dan la confianza de liderazgo. Pero sí hay hogares que equívocamente al papá le ven con ese tema de jefe y ordena y dice y no reconoce errores. Entonces, ¿cómo nosotros en ese punto también podemos entrar a un padre tan cerrado, ¿no? Como tú decías, desde el punto tal vez de la madre o desde el punto asertivo de los hijos, porque suele pasar eso, de que nos convencemos de que la autoridad es del papá o viceversa, la autoridad es la mamá, y ya no hay liderazgo, por lo menos para entre los dos líderes, solo existe la autoridad. Y los hijos bajo autoridad o bajo mucha autoridad, por lo general se hacen rebeldes, pero en adolescencia van a hacerse rebeldes porque ya se ven más grandes, porque ya se ven obviamente más adultos, se puede decir más adolescentes, se hacen rebeldes, pero porque han sido sometidos a demasiada autoridad. Y eso es lo que muchas veces los papás no entendemos, porque yo también me involucro en esto porque estoy en el camino de ser padre y no por eso voy a ser perfecto, voy a equivocarme. Claro, pero esa es la manera, equivocarme, y que la mamá también permita que el papá se equivoque. Porque a veces puede pasar. Pero es típico, claro, que uno le da al hijo, al papá, y se cae el niño. Entonces, le caen encima todos. Claro, presta, que yo te dije que tú no puedes tenerle. Y le genera miedo al papá. Claro, el niño quedó terriblemente afectado, porque entonces el papá se le convierte en alguien inseguro, y el papá peor, porque ya no le vuelve a coger. No tiene esa oportunidad de volver a coger a su hijo, exactamente. O el mismo hecho de que vaya a querer cambiar un pañal. Entonces tal vez cambió el pañal por ahí un poco feo, un poco al revés. Se orinó el niño rápido. O se orinó, se mojó todo. O sea, equivocándonos aprendemos, pero si tenemos esa acción o esa reacción de, no, pero es que cómo le pones el pañal, estás poniendo mal y todo, generamos el miedo al papá, y inconscientemente ese miedo hace que se distancie. Y los primeros meses que son importantes en un bebé, porque claro, el papá tal vez ya le coge desde los 2 añitos, 3 añitos, que ya está un poco duro, pero el desapego que tiene los primeros meses del papá afecta también socialmente a los niños. También hay eso, ¿no? Yo recuerdo alguna vez te dejé al Pietrito chiquito. Me fui y viajaste a la Tacunga, y el Pietro tendría unos 3 meses. Me decían que por qué me has mandado solo. Y la gente se admiraba de que la Marilyn, loca, le había dejado al Andresito solo, pues al Pietro que se lleve. ¿Qué pensarían, no? Claro. Pero para nosotros fue hermoso, porque fue una experiencia linda. Yo tenía ese día que estar bastante ocupada, tenía algunas cosas que hacer, y tú tenías que viajar. Entonces sí se tomó esa decisión de que vayas con el niño, y fue interesante porque aprendiste un montón de cosas. Fuiste, no llevaste pañitos, algo pasó también, pero aprendiste un montón. Y fue la decisión en conjunto. Claro. Ahora, suele pasar que dentro del hogar o dentro de esta parte paterna que estamos hablando, nos cohíben desde pequeños. Porque tal vez, como tú dices, no nos dan tanta confianza. Y también viene el tema de las discusiones, porque mamá quiere criar como a ella le criaron, y papá quiere criar como a él le criaron. Y ahí viene muchas veces ese conflicto o esa falta muchas veces de respeto a la autoridad ajena, y uno le quita autoridad delante del hijo, o se quitan autoridad delante de personas o de los hijos que consciente o inconscientemente ninguno ya lleva el liderazgo, si no quieren ser jefes. Entonces, ¿qué pasa? Que conscientemente uno va entendiendo de que como le criaron a mi esposo y como me criaron a mí son 2 caminos diferentes, que tal vez mi hijo decida a
quién o con quién canaliza o se engrana mejor, pero no caer muchas veces en esa comparación de que es que como yo crío es mejor que como tú crías. Claro. Porque no vamos a estar de acuerdo nunca y el hijo no va a saber lo que es liderazgo. Y esas acciones muchas veces no nos damos cuenta, pero suele pasar que actuamos inconscientemente. Claro que sí. Les invitamos entonces a todos ustedes a seguirnos acompañando en este maravilloso programa. Estamos hablando acerca de ser padre, la maravillosa aventura increíble, gratificante, cosa maravillosa que nos sucede a los seres humanos, el ser padres. Lo sencillo de la vida. Pausa comercial y regresamos. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones y agradezco el corazón que has puesto en mí. Y hoy más vengo, no más vengo, no más vengo. Gran espíritu abrazado que vengo a entregar mi corazón, que es lo único que tengo, a entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo. Cuando tenemos la fortuna y la oportunidad y la bendición de ser papás, también tenemos que darnos a nosotros mismos la bendición de entender que vamos a enseñar a volar, pero por lo general no tienen la obligación de seguir nuestro mismo vuelo. Ellos tomarán su mismo vuelo con sus decisiones. Nosotros les enseñaremos a soñar, pero tal vez ellos no sueñen tu sueño. Tal vez ellos tengan sus sueños personales o sus sueños locos diferentes, porque son ellos. Les enseñaremos a vivir, pero no vivirán nuestra vida, porque muchas veces elegirán también su vida. Sin embargo, cada vuelo, cada sueño y cada vida quedará siempre la huella de ese camino enseñado, de ser un líder con tu hijo, de no tratar de ser jefe con tu hijo, sino ese liderazgo de aceptar también que un papá se puede equivocar. Porque un papá no puede decirle discúlpame a un hijo, porque un papá no puede decirle hijo me equivoqué, porque a veces tenemos esa falsa creencia de que ya no me va a respetar o me va a juzgar. Mentira. Nuestros actos dicen más que nuestras palabras, y cuando tú como papá tienes muchas veces esa fortaleza de aceptar tu equivocación, pedirle disculpas a tu hijo, vas a ver que tu hijo está aprendiendo la honestidad de reconocer cuando uno se equivoca. Por eso el ser padre también no es tomar muchas veces esa personalidad de rígido y perfecto, y les exigimos perfectos toda la vida. Nosotros como papás tenemos que aceptarnos también seres humanos, con errores, con virtudes, con equívocos, pero nuestros hijos también tienen el derecho de equivocarse. A veces nosotros somos los que en cada equivocación les criticamos. Cada vez que ellos se equivocan o cada vez que ellos hacen algo que a nosotros no nos parece, consciente o inconscientemente dentro de las iras terminamos ofendiéndoles tanto que lo único que debemos de entender es que tienen el derecho a equivocarse, como cuando nosotros éramos hijos. Tener en cuenta que un padre también debe tener el tiempo para estar cuando sus hijos lo necesitan, para estar cuando sus hijos parten, porque los hijos también partimos de la vida de nuestros padres, y cuando llegan. Es importante nunca abandonar a los hijos. Un padre pone el cuerpo en la relación para tocar, para acariciar, para sostener, para suavizar, para apretar a sus hijos. Porque el padre da a él todo antes de lo que él puede tener. Entregamos todo cuando se es padre. Y por eso padre se escribe con P de presencia, no de proveedor, no de producir, no de pegar. Es otra P, la P de papá, de una gran oportunidad que nos da el mundo de ser grandes personas. Esa oportunidad que le da la vida de ser un excelente ser humano, de ser realmente hombres y sobre todo
ser el mejor papá del mundo. Esa es la oportunidad, porque ser padre es una oportunidad. Entonces, cuando usted le da tiempo a sus hijos, cuando usted dedica tiempo, cuando les dice que los ama, qué gratificante, qué lindo es. Hay padres que no dicen a sus hijos que les aman. Escucho muchísima gente en terapia y me dicen: Marilyn, mi papá jamás me ha dicho que me ama. Entonces tenemos que hacer un plan como padres y preparar nuestros tiempos, nuestra agenda. Así podemos dedicar exclusivamente horas a nuestros hijos. Ellos nunca olvidarán esos momentos. No esconder el cariño, porque decir te amo no significa que me estoy doblando frente a mi hijo. Muchos latinos crecimos en una cultura donde no era costumbre que el papá demostrara el afecto, Andrés, que participara frente a la crianza de los hijos. Les dieron el papel de duros. Nos dieron el papel de duros, claro. Así es. Nosotros dimos, las mujeres también nos encargamos de darle ese papel. Cuando uno dice, es que verás que ya viene tu papá y si no te portas bien, entonces te pega. Y el papá ¿Qué estamos haciendo? Por favor. Y el papá llega tal vez a abrazarle, pero como ya dijo que si llegaba el papá y le avisaba y le pegaba, el niño se asusta. Y son cosas que lo hacemos inconscientemente. Son cosas que lo hacemos todos los días. Y algo interesante que tú decías, el soltar la emoción, el por qué no le digo a mi hijo te amo, príncipe, princesa, cariño, mi vida, porque es mi hijo. Dentro muchas veces de la preadolescencia y la adolescencia, cuando los primeros hijos, no sé, entre los 14, 17, 18 años, tienen la primera pareja, el primer noviazgo, si ellos no han recibido esas palabras cariñosas de parte del papá, de parte de la mamá, tienden a encariñarse mucho con la pareja o tienden a hacerse dependientes mucho del noviazgo, y es cuando les comienza a ir mal en la escuela, les comienza a ir mal en el colegio, pasa todo el día con el novio, pasa todo el día con la novia, y uno como papá dice, es que él es el culpable, es que él no entiende, y uno no se dio cuenta de que como papá, yo nunca le dije a mi hijo, príncipe, te quiero, te amo, o a mi hija, mi vida, mi amor, mi tesoro, que vino alguien más, le llenó de palabras bonitas, le generó serotonina, dopamina, y obviamente se apegó emocionalmente. Y ahí es cuando los adolescentes no pueden manejar el tema ya estudiantil, porque ya se concentran mucho en el enamorado o en la enamorada, y vienen muchos papás ofendidos con el hijo, o sea, los papás vienen súper más ofendidos, es que cómo te enamoras, es que ya te he dicho, te prohibí que estés con él o con ella, pero no nos damos cuenta que los papás tenemos mucho error al nosotros no darnos la oportunidad de decirles a nuestros hijos que les queremos, que les amamos, regalarles flores a nuestros hijos, ¿por qué no regalarles chocolates? Hermoso. Ser detallistas con nuestros hijos, hasta para que usted como papá esté tranquilo de que cuando su hijo o su hija se enamore, sea un amor sano, no sea un amor dependiente, un amor tóxico que suele pasar en la adolescencia, sino sea un amor saludable, porque el amor que tuve con mi papá y con mi mamá y las palabras bonitas y las sensaciones bonitas no son hoy tal vez esa prioridad que alguien más me las genere, sino mi relación va a ser más sana con mis papás y con el noviazgo que pueda tener el adolescente. Pero si los papás no demostramos sensación, ¿por qué terminamos culpando nuestros errores a los hijos? Claro. Si nuestros hijos son el reflejo de lo que somos como padres. Totalmente de acuerdo. Es que el dar afecto genera aceptación en el infante, en el niño, en el adolescente, le entrega seguridad, y esto realmente hace que el niño desarrolle en la adultez una buena autoestima. Lo que tú decías totalmente cierto. Porque llega el primer amor o se casan y se van con ese primer amor y luego regresan a casa mal, destrozados, engañados, bueno, con un millón de problemas los seres humanos, y es por esa falta de afecto. Porque es tan fácil no escribirlo en el Face, es tan fácil escribir en el WhatsApp, porque claro, desde que está las redes sociales se nos es más fácil decir las cosas, pero no es lo mismo escribir en un WhatsApp te amo a mirarte a los ojos,
a mirarte a los ojos y decirte frente a ti, hijo mío, hija mía, te amo. Y te amo porque te quiero, porque te respeto. Y si te das cuenta, no te quita más de un minuto, porque estamos hablando de que no tenemos tiempo, pero el ser sensitivo con tus hijos no te quita un minuto. ¿Y qué va a pasar si tú eres de los papás o tú eres de las mamás que no está acostumbrada a hacer esto? La primera vez vas a decir qué estoy haciendo y te vas a sentir incómoda. La segunda vez va a sentir todavía la incomodidad, pero ya va a haber una acción a que puedo hacerlo. La tercera vez tu cerebro lo aprueba y lo vas a hacer como una costumbre. ¿Por qué? Porque es necesario, y hemos hablado dentro de lo sencillo de la vida, el tema también de los valores, de que un papá y un hijo saluden, traten de almorzar juntos, traten de conversar, de decirte lo mucho que se quieren. ¿Por qué? Porque nadie tiene la vida comprada. Y es irónico que cuando nosotros estamos en una caja, todo el mundo nos llora. Todo el mundo nos quiere otra vez traer a la vida, y cuando estamos vivos no nos damos el tiempo de disfrutar la vida. Por eso es necesario entender de que a veces nosotros tenemos la falsa creencia de que si somos sensitivos somos débiles. O sea, como que si yo te digo te amo, hijo, te quiero, hijo, eres lo mejor que me ha pasado, hijo, muestra debilidad, entonces mi hijo como que se va a aprovechar. Y no, tú estás cogiendo una parte tan hermosa que tienen los seres humanos, que es la sutilidad, y cuando tú aprendes a vivir sutilmente con tus hijos, te ganas del respeto súper sensitivamente, a que ese respeto obligado, que consciente y conscientemente en algún momento te van a faltar al respeto, porque el respeto se gana con cariño. Al respeto no se le somete ni se le obliga. El respeto se gana con sutileza y asertividad, y eso es lo que conscientemente nos falta a nosotros como papás, porque lo hacemos automático. Todo lo que hacemos en el día lo hacemos automático. Por eso es interesante que tú, 1, 2, 3 minutos, simplemente comienzas a ser sensitivo, comienzas a decir te quiero, comienzas a decir ten un lindo día, te amo, estás bonito, estás bonita. Y si no te responden, no te frenes tampoco, porque tal vez ellos se van a sorprender. Cohibimos. Claro, va a decir, ¿y qué le pasó? Claro, ¿no? Claro, pero si ya pasa la segunda o la tercera vez, obviamente que tal vez tu hijo ya va a ser recíproco y va a responder con una palabra bonita. Y también perdonales, porque a veces nos encontramos con papás de que a los hijos les viven reclamando errores de hace 1 año, de hace 3 años, de hace 5 años, y los hijos conscientemente no lo superan, no porque ellos no quieran, sino porque más se desilusionaron los papás que de los hijos. Y la desilusión del papá, de la mamá, le canalizan al hijo, y el hijo se deprime o genera la autoestima muy baja. Aprendamos a aceptar que pueden equivocarse, y aprendamos también a darles el rol de que se levanten y se caigan cuando ellos quieran o deseen. Suena loco, pero es más honesto para ellos. Así. Y yo creo que es importantísimo lo que tú mencionas de crear este ambiente de amor, este ambiente de respeto, ¿no? El cariño hacia los hijos y el tiempo que uno les dedica es tan importante, ¿no? Y tan importante más aún que ellos vean que tú respetas a su madre, Andrés. Eso es tan importante, porque es que el padre tiene que respetar a la mamá frente a los hijos en todo momento, y la mamá tiene que respetar al papá frente a los hijos. Esto les va a dar seguridad, esto les va a dar estabilidad para lo que en el momento en el que ellos necesiten desarrollar sus emociones. Ellos tienen una memoria genética. Ellos van a recordar automáticamente lo que vieron, lo que aprendieron cuando tenían 2, 3, 4, 5 años. Usted no crea que porque tiene un hijo pequeño no se da cuenta de las cosas. Tenemos que aprovechar cada oportunidad. Convierte estos tiempos de comida en algo maravilloso. ¿Por qué no cambia muchas veces esa rutina de pasar sábado o domingo en la casa y realmente hacer algo diferente? Enseñar a sus hijos los valores como el agradecimiento. Después de comer, qué lindo que es decir gracias mami, gracias papi, gracias Dios, gracias hasta el perrito que tienes al lado, porque todo es una bendición lo que tenemos en el día a día. Enseñarles a tus hijos los valores como el amor al trabajo, amar lo que hacemos, no porque me toca, no porque me pagan, a ser agradecidos, a trabajar siempre en honestidad, en servicio,
en trabajo de equipo, qué bonito. Y eso realmente puede ser algo muy divertido en el hogar. El comunicarse de una forma positiva con los hijos anima siempre a que ellos den lo mejor. Entonces no les esté presionando a que todo tiene que sacar 10, 10, 10 y 10 y 10 y 10, sino que ellos puedan demostrarse a sí mismos sus destrezas, sus habilidades, sus virtudes. Potencializar eso de nuestros hijos nos hace sentirnos bien. No hagamos de nuestros hijos lo que nosotros en forma personal queremos. Mis frustraciones no las puedo desarrollar en mis hijos. No cometa ese error. Que si yo no fui médico, que si yo no fui doctor, entonces lo hará mi hijo. Porque eso es un precio realmente que se paga con mucho dolor. Sus hijos necesitan aprecio, aliento. Sus hijos necesitan ser escuchados. Y eso es maravilloso. Eso es lo lindo de ser padre. Reconocer en nuestros hijos cuáles son sus intereses. Qué bonito es cuando un padre se involucra con sus hijos académicamente, emocionalmente, en sus intereses y en sus temores. No hay cosa más maravillosa que el padre es quien guarda los temores más sagrados de los hijos. ¿Y sabe por qué? Porque usted aprende a ser el confesor de sus hijos. Sus hijos pueden decirle absolutamente todo lo que necesitan, a confiar en usted. El compartir, enseñarles el amor a la lectura desde muy pequeños son hábitos que nunca se van a olvidar. Yo tengo ese hábito de mi papá y nunca olvidaré que siempre me sentaba en sus piernas y fue quien me enseñó a leer. Y son esas cosas que siempre honraré de mi papá. El leer es una de las cosas más gratificantes y créame que leer es una de las mejores maneras de garantizar que sus hijos tengan éxito en la vida. El ayudarles con las tareas, el compartir la alegría del descubrimiento, del aprender. Es que yo no tengo que mandar a mi hijo porque es obligación y porque tiene que obedecerle al profesor. No, yo no puedo permitir eso en la vida de mi hijo. Yo no tengo que enseñarle a tener miedo a nadie, ni que me tenga miedo a mí como papá, peor aún que le tenga miedo a un desconocido, pues que es el profesor. ¿Cuántas veces escucho, Andrés, en los colegios, en las clases? Es que tienes que obedecerle. No, tenemos que tratarnos con respeto, porque la educación que es algo maravilloso, que no solamente está en los padres, está en los maestros, está en todo el colectivo de la sociedad. La educación tiene que ser una educación basada en amor, en aprender constantemente con pasión, no aprender con miedo. Yo no tengo que sentarme con mi hijo y con la regla al lado a ver en qué momento es que le tengo que dar duro para disciplinarlo. No, yo no tengo que disciplinar a mi hijo. Yo tengo que guiarlo en una construcción de vida con amor y con paciencia. Es que ¿cómo castiga usted a sus hijos, Marilyn? Yo a mis hijos jamás los he castigado, ni los voy a castigar, ni tendré por qué hacerlo. Yo soy una guía para mis hijos, soy un líder para mis hijos. Y mi esposo tampoco tendrá que disciplinarlo, porque es que no tenemos que poner disciplina a nadie. Tenemos que construir un camino para que ellos sigan. Entonces ahí está el liderazgo, educar con liderazgo. Y estas son las pautas que nos generan cosas maravillosas en el caminar por la vida con nuestros hijos, que nos recordarán por siempre. ¿O qué quiere que recuerden sus hijos de usted? Que los maltrató, que les pegó, que les gritó, que los golpeó, que hizo de todo con sus hijos. ¿O quiere el recuerdo el mejor recuerdo que tuve yo de mi padre fue que siempre me abrazó con amor, que siempre me explicó con paciencia, que siempre me guió el camino? Somos el timón del avión de nuestra familia. Eso es ser padre, Andrés.
Interesante cuando les das también la oportunidad a tus hijos de decidir, y muchas veces también sí aportar con opiniones en la casa. Yo no estoy de acuerdo mucho cuando a un niño le dicen es que cállate porque es conversación de mayores, o no digas eso porque estamos hablando los mayores. Desde nuestra propia familia, nuestros propios padres nos comienzan a cohibir que digamos las cosas, y cuando somos adolescentes quieren que les digamos las cosas. Pues no funciona así. Nosotros tenemos la bendición de recibir hijos con muchos valores, con muchas sensaciones positivas, pero tenemos también la obligación de poner información en el cerebro de lo que es la vida, de lo que es los valores del respeto. Por eso es importante cuando tú dentro de los programas semanales, tal vez si el papá y la mamá deciden qué hacer todos los fines de semana y a veces les obligan a los hijos o a veces les ven tan aburridos, desen la oportunidad ustedes como papás de preguntarle al hijo qué quiere hacer, y por qué ustedes como papás también darse la oportunidad de hacer lo que el hijo quiera hacer, porque claro, cuando los papás quieren hacer algo el fin de semana, pues es una obligación que los hijos lo hagan, quieran o no quieran. Pero cuando tú ya tienes hijos preadolescentes, hijos adolescentes, obviamente tienes que ya darles la oportunidad de opinar, no porque vayas a hacer lo que ellos digan, sino porque tú les estás dando seguridad para que hablen en público, tú les estás dando seguridad para que defiendan lo que piensan, tú les estás dando seguridad para que ellos sean asertivos en su vida contigo y con todas las personas que están en su entorno de vida. Pero si tú como papá les cohibes, si tú como papá les haces callar, si tú como papá terminas solo juzgándoles, tú que eres el líder, imagina a tu hijo de quién puede esperar un apoyo si tú terminas viendo solo los errores. Aprendamos a ver también las mejores virtudes de nuestros hijos. Como papás démonos la oportunidad de aceptar también que se pueden equivocar, y démonos también la oportunidad de darles tiempo y espacio. Yo siempre voy a hablar de la riqueza material, de la pobreza humana, de la riqueza humana y de la pobreza material. La riqueza humana es lo que nos interesa, estar todos los días en el presente, comunicándome, hablando, señalando por ahí, haciendo gestos con la familia, conversando, disfrutando el tiempo, el hoy y ahora, porque los hijos también en algún momento se van. Y cuando se van los papás nos ponemos tristes y no nos damos cuenta que nosotros como papás tenemos la oportunidad de estar por lo menos los primeros 25 años con nuestros hijos, poniéndole un número medio acertado a la edad que los hijos puedan salir de la casa o puedan casarse. Pero démonos la oportunidad de ser padres diferentes. Desde chiquitos, cuando nosotros hablamos entre los 6, los 7, los 8, los 9 años, dele algo que le ayude en la casa, que le ayude a doblar algo en los cajones. ¿Por qué? Porque usted le está enseñando responsabilidad. Usted cuando no le da responsabilidad a su chiquito desde niño, se puede decir que se hace facilista. Claro. Cuando nosotros como papás y el amor grande que les tenemos no dejamos ni que sepan cómo la ropa se limpió, se dobló y está solita en los cajones. Ese error, ¿no? El mejor papá no es el que hace todo. Y cometemos ese error, a que nosotros tomemos la disciplina necesaria como papás, de llevar el mejor timón de nuestro barco, que es la familia y el de nuestros hijos. Aprendamos simplemente a sentir todos los días, demostrando que muchas veces un padre le decía a su hijo: ten cuidado, hijo, por donde caminas, ten cuidado, hijo, con lo que haces. Y el hijo le respondía: ten cuidado tú, papá, recuerda que yo siempre sigo tus pasos. Así que hoy tomemos esa sensibilidad de saber qué pasos y qué camino estamos dejando para nuestros hijos. Así es, enseñarles con el ejemplo, ¿no? Porque tus acciones hablan mucho más fuerte que tus palabras, y tus hijos siempre van a imitar tu comportamiento, quieras o no. Así que tenemos que ser conscientes con lo que decimos, con lo que hacemos, mostrarles realmente lo honesto que puede llegar a ser una
persona, un ser humano con virtudes, con defectos, y verás que ellos también obviamente van a aprender a confiar en ti y a confiar en este camino. Como tú bien dices, no sobreprotegerlos al punto de impedir que ellos hagan todo. Hay que dejarlos vivir. Es importante que tus hijos sepan que su amor hacia ti tu amor hacia ellos es incondicional, pero que pueden también contar contigo en cualquier circunstancia de la vida. Eso realmente es gratificante de ser padre, y crear memorias, guardarlas y compartirlas con ellos. Los momentos que puedes vivir con tus hijos son la historia de tu familia y pasan demasiado rápido. Educa a los niños con todo el amor y la paciencia del mundo, y no será necesario castigar al adolescente, ni será necesario pelear con el hombre. Dedícale hoy todo el amor al niño. Una recomendación súper básica y que me gustaría que lo repitan y lo puedan regar a todas las partes del Ecuador. Nunca un papá hable mal de la mamá, y nunca una mamá hable mal de un papá. Ni delante de los hijos, ni cuando ellos no estén, ni cuando no estén. Peor aún, con otras personas, hablar mal del papá de mis hijos o hablar mal de la mamá de mis hijos. ¿Por qué? Nunca los hijos le van a ver mal al papá, nunca los hijos le van a ver mal a la mamá. Simplemente dejemos de hablar mal de la mamá de nuestros hijos o del papá de nuestros hijos. Vas a ver que solo con ese consejo el amor vuelve a ti y se riega por toda tu casa. Soy Andrés Carrera y estoy encantado de estar lunes y martes 3:15 en Radio Católica Nacional en Lo Sencillo de la Vida, un programa que busca el lado humano de las personas. Todos lo tenemos, pero lo estamos desarrollando. Así es, recordarles a todos ustedes que somos Mandala Centro Holístico. Estamos en nuestra página de YouTube para que puedan siempre escuchar nuestros programas como Lo Sencillo de la Vida. Nuestras páginas de Facebook como Mandala Holístico. Recordarles, el Centro Mandala está ubicado en el norte de Quito. Nuestros teléfonos 0998-650821 y también al 0987-566-914. Más de 35 terapias a su disposición. Les esperamos en nuestro consultorio. Nos despedimos como siempre con un besito con sabor a cerecita. Hasta el día de mañana. Chao, chao. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones y agradezco el corazón que has puesto en mí. Y hoy más vengo, no más vengo, no más vengo. Gran Espíritu, sabrás a lo que vengo, a entregar mi corazón, que es lo único que tengo, a entregar mi corazón, corazón, que es lo único que tengo.